Eso, yo no sé. Por favor, predique más bien, hermano. Ay, gracias. ¿Qué pasó? Ah, eh, listo. Bueno, gracias al Señor, un buen día para todos, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la tercera clase de escatología, estudio de los eventos finales. Y por favor le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Estábamos mirando las dos bestias del Apocalipsis. Tome sus notas, hay hermanos que ya están conmigo desde hace 3 clases. Hoy vamos a continuar, hermano. Voy a tratar de terminar la primera bestia hoy. Dejamos pendiente la segunda bestia. Estuvimos mirando de la primera bestia, que es el líder político, porque son dos bestias. La segunda es líder religioso. Entonces, de la primera bestia estuvimos mirando dos cosas. Primero, su origen. El origen de Apocalipsis, de la bestia que surge del mar, estuvimos mirando. Le voy a hacer un panorama rápido para los hermanos que no estuvieron. El mar en las escrituras proféticas simboliza dos cosas. Número uno, la sociedad en caos, en confusión, las masas en caos o confusión. Según Apocalipsis 17:14, el mar simboliza pueblos, muchedumbres, lenguas en caos o confusión. Número dos, el mar simboliza el abismo, que el abismo es un lugar de donde están confinados gran parte de los ángeles caídos. El abismo, ningún ser humano jamás ha ido allá ni jamás irá al abismo. El abismo es un lugar particular para los ángeles caídos y algún tiempo saldrán de allí a atormentar a los seres humanos. Entonces, esta primera bestia, que es el anticristo, líder político, saldrá de un mundo en caos o confusión. Y número dos, su origen es infernal porque viene del abismo. Ese fue el primer punto, su origen. Número dos, su autoridad. Bueno, vamos a mirar los puntos principales. Los puntos principales. Este está bien marcado. Si lo puede destapar, mejor dicho, si alguien puede destapar los marcadores. Acá hay una mujer valiente y dice: yo lo destapo. Échele muela si quiere, muela, dientes. Eso está pegado, o sea, yo no sé qué pasó, pero bueno. Bueno, entonces, número uno, su origen ya miramos. Número dos, su autoridad. Vamos a avanzar, por favor, avanzamos. Su autoridad. La autoridad del anticristo es triple. Es una autoridad política, número uno, autoridad política. ¿Qué significa autoridad política? Él tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 1. Y dice: tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Estuvimos mirando que las 7 cabezas son 7 imperios mundiales, pero los 10 cuernos son 10 gobernantes que van a estar reinando simultáneamente estos 10 gobernantes con el anticristo. En la Unión Europea se formará pronto se va a dividir. Fijémonos que la Unión Europea viene creciendo desde 1957, que nació la Unión Europea. Habían 6 miembros fundadores, 6, el número del hombre es el 6. Con el número 6 surgió la Unión Europea en 1957, el Tratado de Roma. Luego saltó a 10, luego a 12, luego a 25 y ya va en 28. O sea, la Unión Europea se está expandiendo impresionantemente, pero finalmente se dividirá en 10 gobernantes, y esos 10 gobernantes le entregarán el gobierno al anticristo, que será el último dictador mundial. Su autoridad, entonces, autoridad política, 7 cabezas y 10 cuernos. Número 1, autoridad política.
eso lo estuvimos mirando. Uy, pudieron destaparlo. Número 1, autoridad política. Será un líder político, tengamos en cuenta eso. El anticristo no es religioso. No es religioso, por tanto no es el papa, no es un líder evangélico, no es islámico, no es un hombre político. El perfil de él es diplomático, por eso él va a solucionar gran parte de la problemática mundial. En segundo lugar, él es una autoridad geográfica. Él viene de una región particular geográfica. Leamos por favor Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus patas como de oso y sus fauces como fauces de león. O sea, él va a ser, el imperio del anticristo va a ser una amalgama de imperios. Atención, él habla de 3 bestias allí: leopardo, oso y león. Usted debe leer Apocalipsis paralelamente con Daniel. Daniel es el hermanito menor de Apocalipsis, el hermano mayor. Siempre que se acostumbra a leer Daniel, tenga otra Biblia abierta paralela con Apocalipsis o viceversa, ¿de acuerdo? Son 2 libros que se complementan. Ahora, para entender el imperio del anticristo, que dice que se parece a un leopardo, tiene patas de oso, pero boca de león, tenemos que ir a Daniel capítulo 7. No lo vamos a hacer porque no tenemos el tiempo. Daniel capítulo 7 habla de 4 bestias que surgen del mar y son 4 imperios mundiales, según Daniel 7. La primera bestia, según Daniel, era un león y es el imperio de Babilonia. Babilonia, que hoy en día es Irak. En segundo lugar, Daniel 7 habla de una segunda bestia y es un oso, y el oso es Medo-Persia, lo que hoy en día es Irán. La República Islámica de Irán era Medo-Persia y Babilonia era Irak. Son países árabes, islámicos y enemigos de Israel actualmente. La tercera bestia que Daniel vio salir del mar era un leopardo. Y históricamente el leopardo es el imperio de los griegos, de Alejandro el Grande, los macedonios. Entonces, esas 3 bestias serán amalgamadas en el imperio final, que es el imperio del anticristo. El leopardo, que es Grecia, la Unión Europea. Atención con eso. El imperio de Grecia arrancó en Grecia, allí en Atenas. De ahí arrancó Alejandro el Grande a la conquista. Entonces, esa bestia geográfica es como un leopardo, es decir, saldrá de alguna región que tiene que ver con Europa, porque Grecia es un país europeo. Número 2, según Apocalipsis 1 y 2 dice que tiene patas de oso y el oso es Medo-Persia, o sea, Irán. Y luego dice la boca de león como Babilonia, que es Irak. Entonces, de alguna de esa región geográfica, el imperio romano, que abarcaba Europa, norte de África y parte del Medio Oriente, de la cuenca del mar Mediterráneo, de alguna de esa región tiene que salir el anticristo. Según otra profecía, Daniel 9:26 habla de que el anticristo es un príncipe romano. Daniel 9:26 habla de una profecía, dice: el anticristo será un príncipe romano. Por tanto, usted no tiene que mirar al anticristo en Rusia. ¿Será que Vladimir Putin? No, en China tampoco, en Estados Unidos tampoco. El anticristo tiene que ser un líder de la Unión Europea, del Imperio Romano, porque es el último emperador romano de todos los emperadores. Bien, esa es la autoridad número 2, geográfica. Y tercera, es una autoridad espiritual. La autoridad del anticristo será sobre todo espiritual. ¿Por qué va a tener tanto poder este hombre? Porque Satanás mismo le dará su poder. Satanás mismo lo va a empoderar. Y es una autoridad política, geográfica y espiritual. ¿Por qué es espiritual? Leamos Apocalipsis 13:2, la parte final del versículo 2. Dice: y el dragón le dio 3 cosas, o le dará, porque eso es futuro, no ha pasado. Le dará 3 cosas: su poder, su trono y grande autoridad. Es decir, será un personaje muy poderoso y carismático. ¿Por qué digo carismático? Porque tendrá y ejercerá dones espirituales, pero no divinos, sino satánicos. Por tanto, tenga en cuenta que los dones del Espíritu Santo no siempre son evidencia de santificación o de consagración a Dios. Los dones del Espíritu Santo no siempre son evidencia de consagración o de santificación en cualquier ser humano o criatura. ¿Por qué decimos eso? Porque según la Biblia, en Mateo capítulo 7, 22 y 23, Jesucristo dice que al final de los tiempos, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre
profetizamos, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos muchas cosas carismáticas, y el Señor, ¿qué les va a decir? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Tenga cuidado con eso. Entonces, el anticristo será un hombre empoderado por Satanás. Dice que Satanás le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entonces, por favor, acompáñenme a 2 Tesalonicenses capítulo 2, nos complementa este versículo de Apocalipsis 13. Pero no me pierda Apocalipsis 13 porque es nuestro texto base. Vamos a 2 Tesa 2:9. ¿De dónde viene el poder del anticristo? ¿Quién le dará ese don carismático satánico al anticristo? Dice la palabra del Señor así: inicuo, cuya advenimiento, y esa palabra advenimiento es la misma que se utiliza en el versículo anterior para la venida de Cristo, la parusía. La parusía de Cristo, que es la segunda venida, es la misma palabra que se utiliza en el versículo 9 para la manifestación o venida del anticristo. Es el mismo verbo en griego, es el mismo sustantivo, perdón. El advenimiento, venida, es por obra de Satanás. La palabra obra es energía, es decir, Satanás energizará al anticristo para que él venga con una autoridad política, geográfica y espiritual. Y viene inicuo, cuyo advenimiento es por obra, por la energía. Esa es la palabra textual griega. La energía ¿de quién? De Satanás. Y dice que él vendrá con gran poder y señales y prodigios. Se dan cuenta que no siempre los dones, los prodigios y las señales provienen de Dios. Muchas veces provienen de Satanás. ¿Lo creen o no lo creen? Pero ¿cuál es la diferencia de esos dones, poder y prodigios? Son mentirosos. Es la última palabra del versículo. No son verdaderos porque provienen de Satanás. Son falsos, son camuflados y aparentemente vienen de Dios, y por eso engañará al mundo entero. Por eso usted debe ser cauteloso y no dejarse enredar por hombres o mujeres que tienen grandes dones, porque eso no es evidencia de santificación. La santificación verdadera es el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, pero no los dones del Espíritu Santo. No siempre, algunas veces sí, pero no siempre. Entonces dice que inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y el versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tremendo eso. O sea que las personas que ahora rechazan a Cristo, rechazan el mover del Espíritu Santo, ellos serán engañados por Satanás mismo, mediante prodigios, señales y proezas mentirosas, engañosas y falsas. Ahora bien, avanzamos. Entonces estuvimos mirando, número 1, el origen. Número 2, su autoridad. Es una autoridad triple: político, geográfico y espiritual, que es la más peligrosa de todas. Es una autoridad espiritual porque Satanás él lo va a empoderar. Y esto es una imitación diabólica de la Santísima Trinidad. Recordemos lo siguiente: Dios el Padre entregó todo su poder y autoridad a Dios el Hijo, Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿Lo creen o no lo creen? La Biblia dice en múltiples lugares que Dios el Padre le otorgó todo poder y toda autoridad a Jesucristo el Señor. Vamos a mirar eso porque parece que algunos no lo creen. Nadie se quedó mirándome así como. Vamos a demostrarlo bíblicamente. Mateo capítulo 28 versículo 18. Mateo capítulo 28 versículo 18. Cuando el Señor está a punto de irse para el cielo, las últimas palabras que le dice a sus discípulos son las siguientes: 28-18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está muy claramente el Señor diciendo que quien le dio autoridad fue el Padre, y fue toda potestad le fue dada en el cielo y también en la tierra. Juan capítulo 17 versículo 2. Juan capítulo 17 versículo 2. Le ruego si estoy un poco afanado porque necesitamos tiempo. Juan 17, 2. Así que ruego su concentración. Y dice el Señor, hablando con el Padre Celestial, le dice así: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Allí vemos cómo el Padre le entregó a su Hijo todo poder y autoridad, y Satanás, remedando al Padre, Satanás también le entregará a su Hijo, que es el anticristo, todo
poder, gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora volvamos a Apocalipsis 13:2. Apocalipsis 13:2 es nuestro texto base. Entonces, hay algo bien interesante allí. Es un remedio satánico de la Trinidad. Así como Dios le entregó a su Hijo autoridad, todo poder, Satanás le entregará su poder, su trono y grande autoridad a la bestia. Versículo 3 de Apocalipsis, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí hay una palabra, una frase bien interesante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. El anticristo muy probablemente recibirá un atentado. Recordemos que él será un líder carismático, pero tendrá enemigos. Y será un hombre que probablemente sufrirá un atentado y no sabemos, algunos dicen que morirá, otros a punto de morir, pero lo que el texto dice es que ese hombre recibirá una herida mortal, una herida de muerte, y la palabra allí es esfazo en el original griego, y es un término que se usaba en la Biblia para sacrificios de animales. Piense muy bien, ese hombre recibirá una herida de muerte, un esfazo, que es un término que se usaba en el libro de Levítico de la Biblia para hablar de sacrificios de animales al Señor. Ahora, eso tiene una connotación religiosa, eso tiene una connotación espiritual. Que ese hombre reciba una herida de muerte, eso tiene una imitación satánica. ¿Por qué? Porque está imitando al Señor Jesucristo. Usted me dice, ¿y de qué manera lo está imitando? Esa palabra esfazo en el original griego, herida de muerte aplicada al anticristo, es la misma palabra que Apocalipsis capítulo 5 le aplica a Jesucristo, el Cordero de Dios. O sea que ahí vemos otro remedio, que el anticristo pretenderá imitar la muerte y resurrección del Señor para engañar al mundo entero, y lo va a lograr. Veamos Apocalipsis 5:6 hablando de esa misma palabra aplicada a Jesucristo. Apocalipsis 5:6 aplicada a Jesucristo dice de la siguiente manera, hablando del Señor Jesús: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Esa palabra como inmolado es esta misma, aplicada al anticristo, y es al Señor Jesucristo. Versículo 12, una vez más, del Señor Jesús, que decían a gran voz: el cordero que fue sacrificado, inmolado, herido de muerte. ¿Lo están entendiendo? Entonces hay una imitación satánica de la muerte sacrificial y resurrección. Usted me dice, ¿dónde habla de la resurrección de Cristo? En Apocalipsis 5:6. Ahí lo dice, mire, y dice: y vi a un cordero como inmolado, pero el cordero ¿cómo estaba? Según Apocalipsis 5:6. Léalo y me dice cómo estaba el cordero. ¿Cómo lo vio Juan al cordero que es Cristo? Como inmolado, tenía las marcas de la cruz, porque Cristo siempre ostentará por la eternidad las marcas de la crucifixión, aún después de que resucitó. Pero ¿cómo lo vio el apóstol Juan? ¿De qué manera? En pie. Es decir, había sido sacrificado, pero resucitó porque estaba en pie, el cordero que es Cristo. Ahí habla de muerte y resurrección, y también del anticristo se dice lo mismo. Vaya conmigo a Apocalipsis 13 una vez más, versículo 2, versículo 3. Vi una de sus heridas, de sus cabezas, como herida de muerte, esfazo, degollada, la misma palabra para Jesucristo el Señor. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahí vemos entonces la muerte y la resurrección del anticristo remedando a Cristo. Y eso llevará a todo el mundo a adorarlo, porque el versículo 3 termina diciendo: y se maravilló, se maravilló. La gente se asombrará mundialmente ver que ese hombre lo matan, y Dios soberanamente le permite a Satanás levantarlo otra vez remedando a Cristo, y hará que toda la tierra caiga rendida a los pies del anticristo, así como Cristo. Ahora recordemos que Cristo así pasó. El Señor muere en la cruz, nadie creía en él, ¿verdad? Ninguno creyó en él cuando murió, ni siquiera sus apóstoles, nadie. Pero cuando el Señor resucita y empieza a aparecer
eso llevó y hasta el día de hoy ha llevado al cristianismo en todo el mundo a adorar al Señor como nuestro Dios supremo, soberano y glorioso sobre todas las naciones. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es la resurrección de Cristo lo que hace que todas las naciones de la tierra adoremos a Cristo como el Cordero que fue inmolado, pero vive por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Requiem escant in paz. El pastor hablaba portugués, pues yo estoy hablando alemán. Muy bien. Esa herida es una grotesca imitación de la muerte y resurrección del Señor. Bien, hablemos del ministerio del anticristo. Ministerio. Otro remedio satánico del ministerio del Señor Jesús. Y el ministerio del anticristo será un ministerio cuádruple. ¿Qué quiere decir? En 4 fases o etapas. Cuádruple, de 4. ¿Cuál será el ministerio supremo del anticristo? Número 1, promoverá adoración a Satanás. Adoración satánica a Satanás. Ese será el máximo objetivo del anticristo: llevar a todas las naciones de la tierra a adorar a su padre espiritual, que es el diablo. Leamos versículo 4. Versículo 4. Una vez que el anticristo sufre una herida de muerte y se levanta, toda la tierra cae a sus pies. Versículo 3. Pero el versículo 4 comienza diciendo: y adorarán al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Wow. O sea que su gran ministerio será promover adoración mundial a Satanás. La bestia es la manifestación visible de Satanás en la tierra. Adorar a la bestia equivale a adorar a Satanás, porque fíjese que no solo a Satanás el mundo adorará. Adorarán a Satanás, que es el dragón, pero terminan diciendo: y adorarán también a la bestia. Es decir, adorar a la bestia es adorar a Satanás, y adorar a Satanás será adorar a la bestia. Otro remedio satánico de la Trinidad, hermanos. Aquí encontramos otro remedio satánico. ¿Por qué? Porque el gran objetivo del Señor Jesucristo, cuando Él vino hace 2000 años, su obra suprema, ¿cuál fue? Adorar y buscar la gloria de su Padre Celestial. El gran propósito de Jesucristo es hacer la obra de Dios y que todas las naciones adoren al Señor Dios Todopoderoso. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículo 34. Allá tengo moviéndose la ingeniera de sistemas, tecleando Juan, Apocalipsis, Tesalonicenses, y me gusta. La ofrenda va por mitad, tranquila. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida, mi sustento, mi satisfacción, mi objetivo supremo es que haga la voluntad del que me envió y que termine con éxito su obra. Es decir, el propósito supremo que movió al Señor Jesucristo no fue salvarnos a nosotros. Bájese de esa nube, mi hermano. El propósito supremo de Jesucristo cuando ministró hace 2000 años fue todo lo que hizo, todo lo que obró, todo lo que habló, todo lo que predicó, enseñó, fue para la gloria y la honra de la obra de Dios y de la gloria de su Padre. Por favor, Juan capítulo 17, continuamos. Juan capítulo 17, versículo 4. 17:4 de Juan dice: yo te he glorificado en la tierra. Cuando ya el Señor estaba a punto de morir, le dice al Padre: yo te he glorificado. ¿Y de qué manera lo he glorificado? Acabando la obra que me diste que hiciera. Ahí está muy claramente que la tarea suprema del Señor siempre fue hacer que el mundo adore al Padre y glorificar al Padre. Pues hermanos, es la misma obra de Satanás, del anticristo. El anticristo finalmente será su propósito supremo: buscar la adoración de Satanás. Número 2, segundo ministerio del anticristo: promoverá un antagonismo contra Dios. Antagonismo a Dios. Así como buscará adoración satánica, se opondrá frontalmente a los proyectos de Dios. Ahora miramos esto también. La bestia dará prioridad al ministerio de desacreditar a Dios. Apocalipsis 13:5. Vamos a 13:5.
Dice, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto es una acción repetida, continua, es un presente indicativo activo, lo cual nos habla de que será un ministerio donde él se va a dedicar a blasfemar a Dios en toda su carrera. Será un blasfemo consumado. La epítome de la blasfemia se concentrará en ese hombre. Ahora, me gusta mirar otras traducciones y quiero decirles cómo habla en otras traducciones. Ese versículo 5. Dice la Nueva Versión Internacional, que la recomiendo, dice, hablará con arrogancia y proferirá blasfemias. Eso dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente dice, dirá grandes blasfemias contra Dios. La Nueva Biblia de las Américas dice, hablará palabras arrogantes y blasfemas. La palabra de Dios para todos dice, dirá palabras llenas de orgullo para insultar a Dios. La traducción en lenguaje actual traduce, se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. Traducción en lenguaje actual. Y la Biblia latinoamericana dice, hablaba en un tono altanero que desafiaba a Dios. En otras palabras, damas y caballeros, este hombre será un blasfemo consumado, un hombre arrogante, soberbio, que él se creerá ser Dios y no reconocerá ningún otro Dios. Acompáñenme a 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Aquí o allá? Ella tiene una duda y dice que él actuará, se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos años son 42 meses? 3 años y medio. Ese es otro remedio satánico. Hermano, ¿sabe? Satanás remeda 15 veces la Trinidad. Hay 15 remedios satánicos de la Trinidad. ¿Por qué el anticristo actuará 42 meses y no 7 años? Este es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí la iglesia irá al cielo. Y habrá un vacío de tiempo que no sabemos cuánto tiempo habrá entre el rapto de la iglesia, cuando la iglesia sea llevada al cielo, y el inicio de la tribulación, que viene a ser la semana número 70 de la profecía de Daniel. ¿Alguien alguna vez estuvo conmigo por internet en una conferencia sobre las 70 semanas de Daniel? ¿Cuántos trajeron sus manos? Hace algunos años explicaba yo esto. Y cuando la semana 70 comenzará, cuando el anticristo firme una orden o un pacto con Israel por 7 años. Con Israel, no con la iglesia se fue antes. A partir de allí habrán 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de aparentemente paz, 3 años y medio de guerra total. Aquí el anticristo aparece como un jinete blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. A partir de la segunda mitad, Satanás cae del cielo, surge el anticristo como bestia y aquí sale bestia del mar. Bestia del mar. Apocalipsis 13, 1 y 2. Los 2 ministerios. Ahora, él en esta primera etapa no va a gobernar el mundo, porque él lo que va a hacer a partir de aquí hasta acá será ganarse la amistad y la influencia y la diplomacia mundial. Él tendrá unos serios obstáculos para subir al pináculo de su poder. Pero cuando él llegue a la mitad de 3 años, de 7 años, 3 años y medio, habrá adquirido tal prominencia diplomática que prácticamente medio planeta lo seguirá a esta altura de la película. Entonces, dice, hablará palabras blasfemas, eso será en este tiempo, cuando él tiene ya el poder o la sartén por el mango, se quita la careta de jinete blanco de paz y aparece como una bestia realmente empoderada por Satanás para controlar el mundo por 3 años y medio, y se le dio autoridad para actuar 42 años, 3 años y medio. ¿Por qué le dije yo que tiene que ministrar 3 años y medio? Porque Jesucristo el Señor ministró 3 años y medio aproximadamente en la tierra. Usted me dice, ¿cómo sabemos que él ministró 3 años y medio? ¿Alguien sabe bíblicamente cómo Jesucristo ministró 3 años y medio y el anticristo lo remedará también en eso? 3 años y medio. ¿Alguien sabe de dónde sacan los estudiosos bíblicos que Cristo ministró 3 años? Bajen la mano todos allá, por favor. Bajen la mano todos.
¿Alguien sabe por este lado? Le voy a decir porque el Evangelio de Juan, y solamente Juan, dice que Cristo ministró durante 3 Pascuas y la Pascua se celebraba anualmente. Y si dice Juan, no tengo el tiempo para hablarle de eso, pero dice que Cristo ministró en una Pascua, la primera Pascua. Al otro año subió a la segunda Pascua, al otro año subió a la tercera Pascua, y en esa tercera Pascua fue matado el Señor. O sea que él ministró 3 años larguitos. De ahí sacamos que el ministerio del Señor 3 años y medio. Entonces el anticristo remediará a él. ¿Y por qué autoridad para actuar? 3 años y medio. Acá, cuando él domine al mundo literalmente, y es la respuesta a nuestra hermana Marta, es aquí cuando el anticristo, Dios le permitirá moler al mundo, y hablará palabras blasfemias contra Dios. Por favor, 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2, volveremos a Apocalipsis. Hagamos un estudio de 2 Tesalonicenses 2 y en 45 minutos volvemos a Apocalipsis 13. ¿Le parece? No se rían, que yo soy un hombre muy serio. Apocalipsis 2, 3 dice de la siguiente manera, hablando del anticristo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siguiente versículo 4. Mire lo que es el ministerio del anticristo. Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora volvamos a Apocalipsis 13:4, 13:5. Una vez más, Apocalipsis 13:5 dice: se le dio una boca que hablaba grandes cosas, terribles cosas y blasfemias, y actuó por 42 meses. Ese es el segundo aspecto del ministerio del Señor. Tercer aspecto del ministerio del anticristo, tercer aspecto del ministerio del anticristo: perseguir a los santos. Habrá una persecución mundial, hermanos queridos. Prepárese. Si usted no se va con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, lo más seguro es que usted será masacrado y asesinado por la fe más adelante. Adoración a Satanás, versículo 4. Antagonismo contra Dios, versículos 5 y 6. Perseguirá a los santos, versículo 7. Leamos Apocalipsis 13:7. Mire, dice: y se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Wow. Así que allí ya no habrá "te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús". No valdrá. Esa fórmula no valdrá. Ahora vale. No valdrá. A él le dará guerra a los santos, y no solo les hará guerra, él vencerá. Y se le dio una autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. El anticristo es descrito como una bestia, precisamente porque será inmisericordia, salvaje, será bestial, no perdonará a nadie, hermano. Y todas las personas serán asesinadas y perseguidas. Habrá una persecución terrible, terrible. Algunos piensan que la gran persecución de los nazis de la Segunda Guerra Mundial fue la máxima persecución, y eso es una mentira. Adolfo Hitler, los nazis no fueron los peores genocidas del siglo XX. Le voy a comparar los 4 genocidas más poderosos del siglo XX. Número 1, ¿alguien se acuerda de el dictador iraquí Saddam Hussein? Saddam Hussein y sus 2 hijos, Hudai y Qudai, eran llamados el carnicero de Bagdad. Ese era el apodo de Saddam Hussein, el carnicero de Bagdad, porque donde él entraba y sus hijos arrasaban con lo que se moviera, hermano. Eran miedosos. Y Saddam Hussein, en toda su carrera, 18 años dictatoriales en Irak, mató más o menos 5 millones de iraquíes e iraníes en una guerra de los 70s con Irán. Ustedes saben perfectamente eso. 5 millones de vidas dejó Irán. Había otro peor que él, que fue Adolfo Hitler. Y sabemos muy bien que él mató más o menos 8 millones de personas, porque además de judíos mató otra cantidad de gentes. Adolfo Hitler fue el segundo mayor genocida, pero él no fue el mayor de todos. En la ex Unión Soviética se levantó un hombre llamado Joseph Stalin, y Joseph Stalin mató 40 millones de habitantes en Rusia, cristianos, judíos, islámicos y todo lo que se moviera en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 40 millones dicen los historiadores mundiales, Joseph Stalin. Pero había un monstruo más grande que todos ellos tres. Había un monstruo más grande que Hitler, que Hussein y que Stalin. ¿Alguien sabe quién fue ese monstruo del siglo XX que mató 75 millones de seres humanos en el siglo XX? Un hombre en la China roja llamado Mao Zedong. Mao Zedong mató 75 aproximadamente millones de seres humanos. Ahora, juntemos esos 4 genocidas en una olla pitadora y pónganlos a hervir y hasta que hierva. Destape la olla, meta un cucharón, sirva un pocillo y le diga al pastor: ¿usted le gustaría tomarse un caldito bien nutritivo de esos 4 mezclados? Y aquí tiene la sustancia de esos 4 hermanitos. Y más o menos usted se toma ese caldo y ese es el carácter del anticristo final. Créame que sí, créame que sí. Para hacer una comparación, los nazis mataron 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. No en la Segunda Guerra Mundial. La persecución de los nazis contra Israel nació en la noche de los cristales rotos de 1933. 6 años antes de comenzar la guerra. Del 33 al 45 estamos hablando de 12 años. En 12 años los nazis mataron 6 millones de judíos en 12 años. Piense eso, calcúlelo porque le voy a hacer una comparación. 12 años los nazis masacraron 6 millones de judíos. ¿Sabe cuántos judíos matará el anticristo en 3 años y medio? ¿Alguien tiene ese dato? Y le regalo la cartilla de la conferencia. Bajen la mano todos. La Biblia dice que en la persecución del anticristo de Israel morirán 2 de 3 judíos en 3 años y medio. Zacarías capítulo 13 versículos 8 y 9. Por favor, Zacarías 13, 8 y 9. Rápido. Bueno, me quedan 2 horas y media. Tengo un problema. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las 2/3 partes, y está hablando de un contexto judaico, esto es para Israel, la persecución final, 2/3 partes, 2 de 3 serán cortados de ella y se perderán, serán asesinados, pero la tercera parte quedará en ella. Ahí está el remanente dentro de Israel que Dios siempre ha conservado y conservará. Esa es la persecución del anticristo, porque el contexto habla del anticristo, el pastor inútil que los va a perseguir. Es uno de los títulos del anticristo, el pastor inútil. 2 de 3 judíos morirán. Ahora, ¿alguien sabe hoy en día, según el libro mundial de datos de la CIA, cuántos judíos hay en este momento? Más. Por ahí pasó ya hace rato. 18 millones de judíos según el libro mundial de la CIA de datos. 18 millones hay concentrados en Israel y Estados Unidos, que son las 2 agrupaciones máximas de Israel. Ahora, si 2 de 3, es decir, 2/3 partes, ¿cuántos millones de judíos eran asesinados según ese versículo? ¿Cuánto es las 2/3 partes de 18? La tercera parte serían 6, porque 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. La tercera parte es 6, entonces estamos hablando de 2/3 partes, 12 millones. Equivalen a 2/3 partes. 12 millones de judíos matará al anticristo en tan solo 3 años. A los nazis les costó 12 años para matar la mitad de lo que él matará. Así que mi amigo y hermano, el anticristo será el gran genocida de toda la historia del mundo que nunca has conocido. Será el peor persecutor de cristianos, de judíos, de todo lo que se llame Dios, Jesucristo, Biblia, cristianismo, judaísmo. Ese hombre matará lo que se le atraviese. Así que mi hermano, ese es tiempo de buscar de Dios. Decía José Stalin, un gran genocida. José Stalin mató 40 millones de habitantes. Él decía: matar a una persona es un vil asesinato. Matar a un ser humano es un vil asesinato, pero matar 1 millón es una gran estadística. Wow. Joseph Stalin de la Rusia comunista. Ahora, se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Apocalipsis 13:7, la última parte.
13:7. O sea que finalmente en esta segunda mitad de la gran tribulación, el anticristo amasará el poder total. Nadie podrá comprar, nadie podrá vender. Habrá un solo gobierno mundial, una sola religión mundial, un solo ejército mundial y una sola moneda mundial. Gobierno, religión, moneda e iglesia mundial. Nos estamos encaminando, hermanos y hermanas, a la última dictadura más infame y blasfema que el mundo jamás ha conocido. La dictadura del mundo está a las puertas de nosotros. Hay dos palabras claves, voy terminando. Mire, estoy tratando de terminar esto, pero bueno. Hay dos palabras claves que resumen la geopolítica mundial del siglo XXI. ¿Cuáles son esas dos palabras claves? Y usted me va a decir si estamos así o es que yo he venido a asustarlos. No. Hay dos palabras que resumen la geopolítica mundial en este momento. Número uno, estamos hablando del ecumenismo. ¿A dónde está apuntando el ecumenismo? A una única religión mundial. ¿Sabe? Francisco, ya murió, impulsó muchísimo ese movimiento. Una única religión mundial. La iglesia, hace 1000 años, el cristianismo occidental se había divorciado de muerte con el cristianismo oriental en el año 1000 después de Cristo. Se rompió el cristianismo occidental con la ortodoxa griega oriental. Pero Francisco, el papa anterior, fue tan poderoso en su ímpetu del ecumenismo que logró una vez más reunir el cristianismo occidental y el oriental antes de morir. O sea que ya esa gran barrera fue rota y ya se reunieron todas las religiones del mundo. Este hombre que se monta, León XIV, está impulsando la misma agenda y está dando un paso más adelante. León XIV está llevando a la última etapa del ecumenismo mundial. Ese va a ser el tema de una futura visita mía acá. La segunda bestia será un líder religioso y es el próximo papa del mundo, el falso profeta. Prepárese. Entonces ese es el punto, el nivel religioso. Y la segunda, otra palabra que resume la geopolítica mundial, ¿cuál es? Que llevará al mundo entero a todo esto. Es la famosa globalización. Y allí nos habla de un único gobierno mundial. Ecumenismo religioso, globalización, diplomacia. ¿No estamos a las puertas de eso, hermanos? ¿Acaso no estamos a las puertas de eso? Ya hay bloques mundiales financieros y cada vez son más grandes. Las empresas están siendo compradas por megas, esas otras por megas y esas otras por megas. Estamos a las puertas de haber una globalización y un ecumenismo centralizado en Europa. Estamos a las puertas. Por supuesto, y eso es una realidad, estamos ya viviendo eso. Entonces, hermanos, para terminar con el cuarto y último, y les prometo que los dejo descansar en paz. Sí, necesitan irse en paz a su casa. Algún pastor siempre decía que Dios los lleve en paz y seguridad. Le decía yo, no, y por los clavos de la Virgen, no les diga así. No les diga así, que Dios los lleve en paz y seguridad. Porque primera Tesalonicenses 5:3 dice el apóstol: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Entonces, ay, por los clavos de la Virgen, no le diga así. Que Dios los lleve en paz, pero no en seguridad. Porque la mezcla de paz y seguridad es explosiva, es peligrosa. Y en cuarto lugar, cuarto ministerio del anticristo: promoverá adoración a sí mismo. Adoración a sí mismo. Versículo 8. Leamos el versículo 8 de Apocalipsis 13. Dice la palabra del Señor así: y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La misma palabra, inmolado, del anticristo, herida de muerte, desde el principio del mundo. ¿A dónde apunta este versículo, mi hermano? Todos los moradores de la tierra que no estén sellados con el sello de Dios adorarán al anticristo con el sello del infierno. Y otro gran remedio, así como Dios el Padre sella a un pecador cuando viene a Cristo por la fe, y el sello de Dios es el Espíritu Santo en tu vida, el anticristo y Satanás sellarán a todos sus hijos y los mandarán al infierno para siempre. Ahora dice allí que al anticristo lo adorará todos los moradores de la tierra que no estén sellados y escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos jamás adorarán al anticristo ni a Satanás, porque somos propiedad de Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted es propiedad de Dios o es propiedad del chanclas, del maligno? Asegúrese que usted tenga el sello de Dios, porque lo que Dios sella está seguro y guardado por los siglos de los siglos. Amén, amén. Póngase de pie, por favor, y los dejo descansar. Yo les dije que ya los dejaba descansar. Además, el tiempo se nos fue. Bien. Uy, pastor, pude terminar la primera bestia. Les debo la segunda bestia, porque es que son dos. Ese segundo perrito, tengámoslo amarrado allá para otra visita que yo tenga. Ya dice, bueno, yo encantado. Pero entonces, la segunda bestia, que es el líder ecuménico, dejemos ya el líder político. Este es el anticristo, este es el falso profeta. Así como hoy en día hay un G20 y un G7 que recién se reunió en Canadá, el G7, los 7 hombres más poderosos del mundo se reunieron en Canadá para hacer la agenda de 8,000 millones de seres humanos. El mundo se reducirá a un G10, que son los 10 reyes del imperio del anticristo. Ese G10 se reducirá a un G8, porque el anticristo saldrá entre esos 10, descabeza 3 y él es el 8º rey. Y ese G8 terminará en un G2, véalo ahí, el anticristo y su parcerito, el falso profeta. Y entre esas dos bestias de Apocalipsis 13 molerán a todas las naciones de la tierra que no hayan sido selladas por Dios. Cierre sus ojos. Y le voy a invitar a que esta mañana usted, si no tiene seguridad, le diga: Señor, yo necesito el sello de Dios en mi vida. Yo quiero ser sellado por Dios el Padre. La Biblia dice que habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Así que mi hermano, levante sus manos al cielo, iglesia, todos, y dígale: amado Dios, tú eres grande y maravilloso, tú eres Rey de gloria, tú eres el Señor de los cielos, de la tierra y del inframundo, Señor. Tú eres el Dios soberano sobre toda tu creación. Y yo te ruego que hoy en este lugar derrames de tu Espíritu Santo y sopla sobre nosotros y séllanos con el bendito Espíritu de Jehová en nuestras vidas. Señor, yo necesito ese sello, yo anhelo ese sello. Séllame, mi amado Dios, y nunca retires tu Santo Espíritu de mi vida. La Biblia dice que Él está con nosotros y para siempre estará con nosotros, el Consolador, el bendito Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios en el reino celestial. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es lámpara, es luz, es antorcha que ilumina nuestro corazón, nuestra vida, nuestras almas. Padre, te ruego por estos hombres y mujeres. Si hay un amigo que nos visitó por primera vez y no tenía idea de nada de lo que yo estoy hablando, venga aquí adelante, queremos orar por usted, queremos invitarlo, venga aquí y yo te voy a orar por tu vida y le voy a rogar al Señor
que inscriba tu nombre, que salve tu corazón, que llene tu vida de su presencia. ¿Hay algún amigo, alguna amiga visitante? Venga, no le dé temor, no le dé pena. Alguna vez yo pasé adelante, el pastor también, los pastores. Venga acá, este varón, bienvenido. Varón, ¿hay alguien más? Hay un valiente, una valiente que deja la pena y viene aquí. Hermano, usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Amiga, amigo, bienvenido, caballero. Hay dos caballeros aquí, cierren sus ojitos. Ustedes dos, por favor. ¿Hay alguien más? Venga, este es el